Voy a empezar por el acuerdo y después, según me vaya calentando o no me caliente, ya veré si continúo con el discurso o lo dejo ahí y espero a los turnos de réplica. En principio, con lo que es la moción presentada por el Partido Socialista, incluso con la enmienda de sustitución de Ezker Batua y, por supuesto, con nuestra enmienda, creo que es fácil que lleguemos a un acuerdo que podamos presentar y esperemos sirva para algo. Ello no es óbice para decir que no estoy de acuerdo con que tengamos que hacer esa moción o con que aquí en Junta se apruebe ese tipo de ayudas o que incluso en el Gobierno vasco, en el Parlamento se apruebe que el Gobierno vasco potencie las AES para solucionar ese problema. No estoy de acuerdo porque, entre otras cosas, como decía George Orwell en el libro 1984, las palabras son muy importantes, los conceptos. Y a mí esto de que empecemos a hablar de pobreza energética por un lado, pobreza alimenticia por el otro, pobreza, no sé, llamémosle X, no me convence. Estamos hablando de pobreza. Estamos hablando de gente que por un motivo u otro tiene unos ingresos muy bajos o simplemente no tiene ingresos y vive de las ayudas sociales. Gente que encima se ve ahogada por una factura de la luz, de la calefacción. Personas que no pueden llegar a pagar esa factura. Entonces aquí, cuando estamos hablando de esto de la pobreza energética, estamos hablando de dos variables. Una es los ingresos de las personas, cómo vamos a hacer desde las instituciones públicas para que todo el mundo tenga unos ingresos dignos que le permitan vivir con dignidad, y la otra es la factura. ¿Cómo vamos a hacer para que esa factura no ahogue? Y ese es un debate muy interesante que probablemente aquí no lo podamos tener porque hablemos de competencias y digamos que la competencia está en el Estado español a día de hoy, ojalá dentro de poco sea un poco más cercano, pero que no podemos hablar de esas competencias, de cómo controlar esa factura de la luz. Pero el debate es muy bonito y el debate se basa en dos preguntas fundamentales. La primera, si todos los aquí presentes consideramos que el acceso a la energía es un bien básico para la supervivencia de las personas. O sea, no estamos hablando para enchufar la PSP, estamos hablando para la supervivencia. Y si respondemos todos que sí, que supongo que la mayoría lo responderá, alguno probablemente diga que no, que con unos leños y un caldero ya nos podemos calentar. La segunda pregunta sería, ¿es ético que el precio de un bien básico pueda ahogar la economía de las personas? Ese es el segundo debate, la segunda pregunta. Claro, y si no lo consideramos ético, estaremos todos de acuerdo en que las instituciones tienen que poner de su parte todo lo que esté en su mano para evitar eso, que un bien básico, que el pan, que la leche o que la luz ahogue la economía de unas personas. Podríamos empezar a hablar, pues la señora Gálvez ya ha lanzado algún retazo de cómo se está gestionando esa factura de la luz, de cómo, de todas las energías, de recargos más o menos justificados. La verdad es que yo les reconozco que llevo un montón de días intentando buscar información sobre el tema y al final la única sensación clara que tengo es que esto es una estafa enorme, compuesta de tantas estafitas que, parafraseando al ministro del Interior, no tiene más que tentáculos, que es un robo a gran escala. Pero claro, aquí me vendrán y me dirán, es que desde el Estado no podemos hacer nada porque son empresas privadas y el Estado no puede regular a las empresas privadas. Entonces habrá que preguntarse por qué ya no son públicas, por qué el Estado ya no tiene control sobre un bien básico y si la solución es que encima de permitir que las empresas eléctricas en el año 2013 hayan tenido unos beneficios de 7.628 millones de euros, encima, desde las instituciones, vamos a tener por ética y por moral
vamos a tener que pagar ayudas para que las personas no se mueran de frío. Y eso igual me lo podrían responder incluso los proponentes de la moción. Mira, es que por aclarar un poco, o sea, yo he intentado con la enmienda de adición, lo que intento es ser pragmático. ¿Ves? ¿Qué capacidad hay aquí de hacer algo? Y por tanto, esa es la propuesta. Las AES ya contemplan. Es cierto que primero no se está financiando lo suficiente y segundo hay sectores de población que no pueden acceder a esas AES a esas AES solo por el consumo energético. Sin embargo, el consumo energético puede que sea la causa que les está llevando a la ruina. O sea, ahí hay que hacer algún tipo de modificación también, o sea, no es simplemente, pero bueno, eso lo tendrán que hacer en el Parlamento. Nosotros desde aquí podemos instar, ¿no?, que es lo que se pide. En cuanto a todo lo que se ha ido hablando, hombre, señor Erquiaga, cuando dice que es voluntarismo bien intencionado, sí, es cierto, lo es. Es intentar dar algún tipo de solución, nos gustará más o menos, pero es voluntarismo, lo he dicho incluso en mi primera intervención. Esto no soluciona nada. Pero mire, es más, lo que sí que no soluciona nada de este problema en concreto, tal y como está, o sea, si tuviésemos el debate que he dicho antes, el verdadero, el de la ética, el de si la energía se puede, el que no soluciona nada es el debate del ahorro energético y la ineficiencia energética. ¿Y sabe por qué no? Porque en los últimos años, con auditorías internas de las propias eléctricas, en los últimos años el precio de la electricidad ha bajado un 23%. El precio de la producción y de la distribución de la electricidad ha bajado un 23%. Lo que ha subido un 80% es el precio fijo, la tarifa fija. Por lo tanto, por mucho que yo ahorre en mi casa, da igual, porque la tarifa fija sigue subiendo. Esos son datos que los puedo observar con toda tranquilidad, porque son públicos, son auditorías públicas. Esta es del 2012, o sea, he accedido yo, que no soy ningún manitas, pues imagínese, puede acceder cualquiera. Entonces, después lo de lanzarse trastos PP, PSOE, sobre quién tal, sí, da igual, si ha sido la política energética del Estado español, es la misma desde la guerra civil, más o menos. O sea, ha sido una constante camino hacia la privatización, hacia los oligopolios, entonces, bueno, pues pueden estarse tirando trastos todo el tiempo y nosotros verlo como un partido de tenis, pim, pam, pero la solución no llega. No llega porque ninguno de los dos partidos tiene intención de modificar la política y como ustedes gobiernan en Madrid y como nosotros tenemos que acatar lo que viene de Madrid, nos lo tenemos que tragar. Y algún día habría que hablar también de esas puertas giratorias y de por qué ustedes tienen diputados, exministros, es de todo, en las empresas energéticas. Y si eso tiene algo que ver con que ustedes no quieran cambiar las políticas energéticas. Entonces yo, por resumir y terminar, o sea, vamos a apoyar y vamos a intentar transar y vamos a intentar que salga algo que pueda servir para algo, pero siendo conscientes de que es voluntarismo, siendo conscientes de que la solución es otra. De que la solución es que ni Aznar esté en Endesa, creo que es, en Endesa, Felipe González en Gas Natural o Imaz en Petronor. Porque esas cosas son las que marcan la política a la hora de la verdad. Esas cosas son las que marcan estos problemas. Una mafia que está llevándose en el Estado español un margen de beneficio de casi el 7%, cuando en el resto de Europa las empresas eléctricas apenas llegan al 1,5%, al 2% de margen de beneficio, y aquí un 7%. Podemos hablar de la moratoria nuclear, de que todavía seguimos pagando una moratoria nuclear, de 20.000 cosas, que es la tarifa fija, el 80% que ha subido.